Hola a todos. Soy Irina Ignatenko. Hoy continuaremos hablando sobre ese tema, la historia del físico y la sexualidad ucraniana. ¿A partir de qué edad tenían lugar los matrimonios en la sociedad tradicional ucraniana? Los matrimonios solían celebrarse a partir del período de la pubertad. Aproximadamente, para las niñas, el inicio de la menstruación era una señal, es decir, el ciclo menstrual indicaba que la niña ya podía prepararse para el matrimonio, llevar una vida sexual y dar a luz. Fue aproximadamente cuando tenía entre 15 y 16 años, la niña debía casarse a los 18 años. Lo mismo se aplicaba a los chicos. ¿Se probó la virginidad de la novia? En varias regiones de Ucrania, se conocía un rito como comora. Consistía en el hecho de que el domingo por la noche en el territorio del joven novio, mientras preparaban a la novia para el lecho nupcial, verificaron si ella llegó a la familia del esposo como virgen, o viceversa, no. Sucedió de esta manera, a las canciones de boda cantadas por mujeres mayores, en su mayoría canciones de vergüenza, la novia comenzó a ser examinada, mirándola entre los dedos, mirando en su cabello para ver si la novia había escondido objetos punzantes en algún lugar para simular la desfloración. Si no se encontraban objetos, se le ponía una camisa limpia a la niña, y se la acompañaba al almacén junto con el novio. Almacén es una antigua estructura agrícola, donde en otros tiempos se almacenaban varios inversores agrícolas, granos, etc. Había un lecho nupcial, que consistía en gavillas de trigo, cubiertas con sábanas e hileras. Las novias jóvenes eran escoltadas allí, y no se les daba más de media hora para realizar sus deberes maritales, únicamente para que pudieran realizar el acto de desfloración. En este momento, todos los familiares, especialmente los familiares de los jóvenes, estaban esperando el resultado. Las mujeres por parte del novio, podría ser mamá, abuela, etc., se acercaron, llamaron, preguntaron y se preguntaron si ya habían terminado, si el resultado se retrasaba, incluso podían abrir la puerta y entrar y ver qué estaba sucediendo. Si había manchas de sangre en la camisa y la sábana, entonces estas cosas se sacaban y se mostraban públicamente a todos, a veces se podían colgar en un poste y llevar por el pueblo, es decir, se consideraba un gran orgullo entre la gente. Glorificaron a la niña, a su familia, a la madre por criar a una hija así, etc. Si no había evidencia, entonces la boda se llevó a cabo de acuerdo con un escenario completamente diferente. Una niña así podría ser golpeada, humillada y sometida a todo tipo de atrocidades, por ejemplo, ponerle un yugo, que generalmente se le ponía al ganado. De esta manera fue humillada porque no conservó su virginidad, que tuvo intimidad con hombres, fornicaron y demás. En cuanto al novio, es decir, el hombre, su papel era bastante pasivo, es decir, simplemente tenía que realizar lo que se le pedía. Este es el acto de desfloración. Si por ciertas razones, tal vez psicológicas o fisiológicas, no podía hacer esto, entonces se sentaba en el banquillo, por así decirlo, y otro jugador entraba en el juego. Era, por regla general, un amigo mayor del novio. Era de la misma familia que el novio, es decir, era un pariente cercano de sangre del novio quien iba a realizar este acto de desfloración. Esta costumbre puede indicar que el colectivo y la familia eran los principales y primaban sobre la individualidad, es decir, no importaba aquí las emociones y sentimientos que los jóvenes tuvieran entre sí, no importaba si les gustaba o no guión. La familia exigía pruebas de virginidad, y si el novio no podía hacer lo que se esperaba de él, entonces otro hombre actuaba en su lugar y realizaba esta función. Es decir, se puede decir que la virginidad de la doncella no pertenecía solo a la propia niña y a su legítimo esposo, sino que pertenecía a la familia y a la familia, que por sí misma tomaba decisiones, de qué manera adquirirla, ya sea naturalmente o con la ayuda de otro hombre. Incluso hay tal información que a veces, que podrían quitar la inocencia incluso con los dedos. ¿Cuáles eran las ideas sobre la correcta vida sexual en el matrimonio? Mientras estaban casados, la pareja también tenía que seguir ciertas recomendaciones y advertencias. En particular, se impusieron ciertos tabúes a la pareja. La pareja tenía que abstenerse de tener relaciones íntimas, principalmente esto se refería a 4 ayunos anuales. Y también el miércoles y el viernes, que eran días de ayuno.
También era necesario abstenerse de tener relaciones sexuales durante las principales festividades del calendario, así como en los días conmemorativos. ¿Con qué estaba conectado? En primer lugar, con la creencia de que, por un lado, tales días son especiales y sagrados, y por otro lado, en este momento, los límites entre nuestro mundo visible y el más allá mitológico, donde viven los espíritus y las almas, se desdibujan. Por lo tanto, en este momento, uno debe pensar más en lo espiritual, orar, recordar, pero depende de cuál sea la situación. En cambio, por un lado, se consideraba un pecado, por otro lado, los niños que fueron concebidos durante este período tendrán alguna mancha o marca de otro mundo en alguna medida. Es decir, cualquiera, por ejemplo, los defectos físicos, las marcas de nacimiento visibles, las características psicológicas y fisiológicas de un niño fueron precisamente interpretadas por la cultura popular como un castigo para los padres por no observar las reglas sexuales y espirituales en esos días. También era necesario abstenerse de tener relaciones sexuales antes de un viaje largo o antes de un trabajo agrícola importante, en particular antes de comenzar la construcción de una casa, o antes de cazar, antes de pescar. Para las mujeres, si comenzaron a cocinar platos que se consideraban algo especiales o rituales, por ejemplo, hornear una hogaza o hornear pan, etc. Porque la actitud hacia el sexo, por un lado, era bastante comprensible, porque el sexo se consideraba una relación normal, natural, como resultado de la cual nacen los niños. Por otro lado, el sexo era visto como algo pecaminoso, diabólico en cierta medida, por lo que en ciertas épocas, en ciertos días y antes de iniciar ciertos trabajos, se debía abstener para no contaminarse de esa manera y estar moralmente limpio. Para la cultura tradicional ucraniana, se conocían límites de edad claros, cuando ya se consideraba indecente tener relaciones sexuales. Vale la pena mencionar los límites tanto fisiológicos como sociales que existían en la sociedad ucraniana. Fisiológicamente, esto es cuando una mujer ya ha llegado a la menopausia, se creía que no había necesidad de simplemente tener relaciones sexuales, porque una mujer ya no puede quedar embarazada, porque el parto se consideraba el objetivo principal de las relaciones sexuales. Cosas como el deseo, el placer sexual o el orgasmo, y cosas similares no eran consideradas por la cultura popular, en consecuencia, incluso dormir juntos para el abuelo y la abuela ya era indecente. En términos generales, necesitan dormir por separado, por ejemplo, alguien en la estufa y alguien en la cama. Se consideraba vergonzoso que los ancianos durmieran juntos. Otro momento, cuando una pareja casada tenía nietos, es decir, cuando sus hijos se casaron, sus hijos dieron a luz, respectivamente, el esposo y la esposa se convirtieron en abuelo y abuela, es decir, se consideró indecente para que vuelvan a ser padres. La cultura popular orientó a la pareja casada a la transferencia de experiencia y sabiduría, ciertas habilidades prácticas. Se creía que la generación más joven, en particular sus hijos, tenía que dedicarse al sexo y, en consecuencia, a la continuación de la familia, pero por otro lado, la cultura popular ya imponía otros requisitos a la generación mayor. Si una pareja tuvo un hijo, por ejemplo, yo personalmente registré durante la expedición tal mención de que una mujer dio a luz a un niño a la edad de 58 años, claro que hubo tales casos, es obvio que nadie controlaba a las personas, si querían, tenían sexo. La actitud de la sociedad frente a esto fue, por un lado, condescendiente, pero sobre todo burlona, es decir, podían burlarse, mofarse de que los ancianos y las personas mayores no pueden olvidar este placer de vivir. Pero, por lo general, esos niños crecían con otros niños, con los nietos de su madre. De hecho, la familia siguió viviendo en unidad, pero nuevamente, estos fueron considerados casos más indeseables, lo que indicaba que la pareja no podía calmarse, no controlaba ciertas emociones, sentimientos y deseos. Quiero recalcar que la cultura popular consideró que estos casos ya no eran necesarios, porque ya se había detenido la posibilidad de dar a luz hijos a personas mayores. ¿Se utilizaron métodos anticonceptivos y de interrupción artificial del embarazo? Hasta hace poco, la anticoncepción segura y confiable simplemente no existía, por supuesto,
las mujeres intentaron regular el embarazo de diferentes maneras, pero estos métodos ahora parecen completamente aleatorios, es decir, tienes suerte o, por el contrario, tienes mala suerte. Condicionalmente, tales métodos se dividen en dos tipos. El primer método es el uso de decocciones de varias hierbas, estas son tinturas, también podría ser, el uso de acciones mágicas y técnicas mágicas con la creencia de que puede funcionar. Bueno, por ejemplo, las mujeres creían que cierta información y cierto código biológico, la cantidad de niños que una mujer puede dar a luz está programada precisamente en su sangre menstrual, por lo que creía que varias manipulaciones con sangre menstrual o, por ejemplo, una camisa en los que hay manchas de esta sangre, pueden protegerla del inicio de un nuevo embarazo. Por lo tanto, en particular, si se lavaba una camisa así, se vertía agua sobre el fuego, porque creían que los niños en el útero se quemarían. Después del nacimiento de un niño, cuando la placenta abandonaba el cuerpo femenino, las mujeres podían enterrarla bajo el umbral o bajo un árbol frutal. Las mujeres que no querían tener más hijos podían tomar esta placenta y dársela de comer a los animales, como los cerdos. También podían cortar la placenta en alguna parte, porque se creía que después de eso una mujer nunca más volvería a quedar embarazada. Aquí hay algunos ejemplos del uso de la magia con la creencia de que de alguna manera puede ayudar a no quedar embarazada. Con respecto al uso de hierbas y algunas tinturas, se puede decir que la gente en particular creía que si tomas cáscaras de cebolla, y bebes una decocción muy fuerte hecha con ella, ayudará a una mujer a causar sangrado si ya estaba embarazada al principio. Etapas. A la infusión de agripalma se le atribuyen las mismas propiedades. De hecho, la anticoncepción confiable no existía en esos días, podemos decir que la inventaron las mujeres, es decir, todo estaba al nivel de las supersticiones y la magia. Si hablamos sobre el uso de relaciones sexuales inacabadas, aquí también había un tabú. La cultura popular temía que si el esperma se liberaba a un lado, es decir, no en una mujer, no en la vagina de una mujer, entonces era considerado un pecado muy grande. Dios seguramente lo castigará, en particular, que de la simiente de este hombre nacerán demonios que lo perseguirán y harán toda clase de maldades. Es decir, había muchas cosas religiosas de cosmovisión moral que impedían que las personas, en particular las mujeres, usaran métodos anticonceptivos. Pero después de todo, por un lado, y por otro lado, la anticoncepción confiable todavía no existía en ese momento. Si las mujeres recurrieron al aborto, por supuesto, no pueden llamarse abortos, pero lo más probable es que fueran interrupciones del embarazo por métodos absolutamente bárbaros, es decir, mujeres que ya tenían muchos hijos, que quizás vivían en la pobreza o no querían tener más niños. Conocemos alguna información de que las mujeres podrían insertar varios objetos afilados en la vagina, en particular, un huso o una pluma de ganso y algo similar. Por supuesto, tales prácticas llevaron al hecho de que el feto murió, pero con este feto, lo más probable es que la mujer también murió, porque apareció sangrado, fiebre e inflamación y enfermedades similares del cuerpo. De hecho, terminó en muerte. Yo mismo recibí información de mi informante, una mujer de edad avanzada. Su madre murió de esta manera, dejando huérfanos a 8 niños. Es decir, hay muchos casos en que las mujeres de las aldeas ucranianas experimentaron tal desgracia. Además, en aquellos días existía la creencia moral y religiosa de que una mujer que recurría a tal acto se convertía en pecadora. La gente llamaba a esas mujeres asesinas de niños, y creían que enfrentaría un castigo muy terrible que la esperaría en el más allá. Por lo tanto, se puede decir que las mujeres no tenían oportunidades ni influencia para regular su embarazo en el momento en que vivían. Se puede suponer que una pareja casada podría ponerse de acuerdo sobre este tema entre ellos, si el hombre estuviera de acuerdo, como diré ahora, en tener relaciones sexuales, pero no terminarlo hasta el final, es decir, interrumpirlo, y en consecuencia, el esperma no entró en la mujer. De esta manera, la pareja trató de evitar la anticoncepción. Pero, de nuevo, la cultura popular lo controló y lo prohibió. También se puede decir que si la pareja tenía de todo, por ejemplo, 2 o 3 hijos, entonces había rumores de que el hombre y la mujer estaban engañando a Dios, es decir, estaban viviendo mal, incluso se podía decir que estaban jugando Pritulu. En consecuencia, por el hecho de realizar un acto sexual tan incompleto, fueron condenados,
porque el sexo y la vida íntima de una pareja casada estaba permitido exclusivamente para que la raza humana se multiplicara, para el nacimiento de los hijos. Es decir, el tema del placer sexual, el placer, los orgasmos en la cultura tradicional ucraniana fue silenciado y no se habló. ¿Qué tan común era el incesto y el sexo entre un padre y la novia de su hijo? En la cultura tradicional ucraniana, el incesto y las relaciones sexuales del cabeza de familia con las parejas de su hijo no eran comunes. Esta pregunta interesó a los investigadores. Iván Franco escribió y publicó un artículo. El hecho es que los ucranianos vivían en pequeñas familias patriarcales, cuyos miembros consideraban necesario separarse de sus padres y comenzar a vivir sus propias vidas. Es decir, después de casarse y durante algún tiempo, tal vez hasta un año, viviendo con el padre y la madre de la pareja, la joven pareja casada se mudó a su propia casa, donde se las arreglaron y vivieron. El marido era el amo y la mujer el ama de casa, tenían sus propios bienes, es decir, no pertenecían a sus padres de ninguna manera. De hecho, no vivían con ellos. Y esta se considera una de las principales razones por las que no hubo incesto. Snuatstvo es una cohabitación íntima de un suegro con una nuera, no existía tal cosa. Por otro lado, entre los rusos, para quienes era característica una gran familia patriarcal, tales prácticas vergonzosas son conocidas y se usan a menudo. Los etnógrafos rusos han escrito y publicado bastante información al respecto. El hecho es que el padre era considerado el cabeza de familia hasta que simplemente perdía sus capacidades fisiológicas o psicológicas para manejar a su familia. Cada uno de sus hijos que se casaban traía a su nueva esposa a su casa, a su finca. Es decir, podían ser varias familias que vivían todos juntos, que ya tenían sus propios hijos, pero todos ellos estaban subordinados exclusivamente al padre, es decir, el padre tenía el dinero, el padre tenía la llave del granero, el padre tuvo la última palabra. En consecuencia, las nueras jóvenes y hermosas también tenían que obedecer y hacer lo que decía su marido, y obedecer y hacer lo que decía su suegro. Obviamente, estando constantemente en el mismo territorio, en la misma casa, sintiendo solo su propio poder ilimitado y completo sobre su familia, algunos de los suegros podrían obligar a las nueras jóvenes a entablar relaciones íntimas con ellas. Para que sus hijos no se dieran cuenta de esto, incluso podían enviarlos a ganar algo de dinero, a algunas otras ciudades y pueblos, y entonces esta nuera privada de sus derechos quedó bajo el poder absoluto de su suegro. Podía seducirla de diferentes maneras, tanto con bondad como con fuerza, y podía complacerla o darle mucho trabajo, incluso había casos en que el suegro podía acostarse con varias nueras. Nuevamente, este tema está bien revelado en los escritos e investigaciones de famosos etnógrafos rusos. Es decir, para los ucranianos esta tradición en realidad no existe, es decir, porque tales casos no han sido registrados, porque la joven familia vivía separada, tenía un alto estatus social en la comunidad, ya no estaba subordinada a sus padres, es decir, los miembros de la familia no tenían una verdadera tentación. En cuanto al incesto, una de las razones por las que los padres enviaban a sus hijos niños y niñas a fiestas era precisamente por el miedo al incesto, pues en verano la gente podía dormir en diferentes lugares, por ejemplo, en pajares o en un granero. Y lugares similares, entonces en invierno era necesario dormir juntos, todos dormían en la misma casa, y no dormían uno al lado del otro, por ejemplo, una madre y un hijo, o un padre y una hija, y había muchos niños. Es decir, para no crear situaciones tan incómodas, los jóvenes solían ser enviados a fiestas nocturnas para dormir y pasar la noche juntos, pero por supuesto con la condición de que se contuvieran en algunos de sus deseos y prácticas íntimas y sexuales. ¿Se extendió la práctica del sexo oral y anal en Ucrania? Basándonos en el folclore erótico ucraniano, o como se le llamó, folclore de Soromice, así como en registros etnográficos de encuestas de ucranianos, tal como fueron realizados por etnógrafos ucranianos que vivieron en siglos pasados, podemos decir con confianza que los ucranianos sabían y practicaban varios tipos y métodos de relaciones sexuales. Es decir, además de las clásicas, es decir vaginales, también las había orales y anales.
El hecho es que las relaciones íntimas generalmente se consideraban normales y naturales, aunque había ciertas restricciones, solo las personas casadas podían tener una relación. En consecuencia, ya en el matrimonio, la cultura popular no impuso un tabú sobre este tipo de sexo, nuevamente, porque se cantaba, porque se hablaba, y en consecuencia, suponemos que se basaba en los propios deseos y necesidades, que es decir, tales prácticas existieron, son conocidas y podemos encontrar información al respecto leyendo el folclore ucraniano. Existía la prostitución en la sociedad tradicional ucraniana y qué tan extendidas estaban las enfermedades venéreas. La prostitución en nuestra comprensión moderna es más un fenómeno urbano que no era característico de una aldea ucraniana tradicional, es decir, ciertas normas de moralidad y forma de vida de esa sociedad ucraniana hacían imposible tratar de ejercer la prostitución, es decir, dar el propio cuerpo a otra persona, y recibir dinero o algún tipo de compensación material por ello. En cambio, ya a principios del siglo XX, la situación cambia con el desarrollo de la industrialización, las fábricas, con tales cambios comienza el reasentamiento masivo de jóvenes rurales en la ciudad, y comienza una vida más libre y relajada. Y cuando las niñas ya podían huir de los pueblos a las ciudades para ocultar sus embarazos no deseados o extramatrimoniales, por regla general, la prostitución comenzó a desarrollarse y se volvió más popular ya entonces, porque las niñas de los pueblos que se mudaban a las ciudades en su mayoría se convirtieron en prostitutas. Estas son las chicas que perdieron su virginidad antes del matrimonio, que quedaron embarazadas, que sabían cuál era su destino en el pueblo, y podían huir de este castigo rural hasta donde nadie las conoce. Pero en realidad, su destino fue muy trágico, es decir, cuando dieron a luz a un niño, podían dejarlo en algún lugar o arrojárselo a alguien, por ejemplo, a un monasterio o una iglesia, y no tenían a dónde ir más que a las llamadas casas públicas. Allí se les dio alojamiento, comida y trabajo, que era muy duro y agotador, pero por lo general estas mujeres no vivían hasta los 30 años, porque en su mayoría morían de enfermedades venéreas, en particular la sífilis. Lo mismo se aplica a las enfermedades venéreas, porque no eran características de la cerrada sociedad ucraniana tradicional, donde no existía tal movilidad y migración. Es decir, los jóvenes que crecían y se casaban vivían en pareja. Vivían con un socio, bueno, tal vez si hubo traiciones, entonces no hubo tantos de estos socios. En consecuencia, cuanto mayor es la movilidad, cuanto más tiene la persona compañeros íntimos, más aumenta el riesgo de infección y contaminación con enfermedades venéreas. Por lo tanto, comienzan a aparecer enfermedades venéreas en los pueblos. Esto se aplica a aquellos pueblos que estaban en algún lugar no lejos de las ciudades, es decir, experimentaron algún tipo de movilidad. Y de nuevo, las enfermedades venéreas son más un fenómeno para la ciudad que para una aldea ucraniana conservadora tan cerrada del período tradicional. ¿Cuál era la actitud hacia el adulterio? En teoría, el adulterio tanto por parte del marido como por parte de la mujer solía ser condenado, pero en la práctica no era tan claro. Es que el matrimonio se consideraba para toda la vida y se necesitaban razones muy serias si una pareja quería divorciarse. Digamos que el alcoholismo o golpear a una mujer o la incompatibilidad de caracteres entre compañeros, etc., no eran razones válidas. En consecuencia, cuando había conflictos entre cónyuges, un hombre o una mujer podían engañarse mutuamente. La parte masculina de la sociedad tenía más oportunidades de engañar a su pareja. ¿Por qué? Porque los hombres, a diferencia de las mujeres, eran más móviles, es decir, podían ir, por ejemplo, a diferentes fincas, es decir, dedicarse a varios tipos de profesiones como la caza, la construcción, también iban a ferias, etc., etc. Es decir, eran más activas y más móviles que las mujeres. En esa época, las mujeres estaban mayoritariamente en la casa o en el campo, es decir, se ocupaban de la casa, los niños y la agricultura, por lo que tenían menos tentaciones, con quien los hombres podrían, por así decirlo, pecar. En primer lugar, esta categoría incluye a las mujeres que no tenían marido, es decir, las que eran solteras y no tenían pareja. ¿Quién era ese? Eran las mismas pokrytki, también eran viudas jóvenes, eran mujeres solteras, eran mujeres soldados, estas eran mujeres cuyos maridos fueron llevados al ejército, es decir, vivían solas y, en consecuencia,
se puede suponer que algunos de ellos, y necesitaban tanto la atención y el afecto de los hombres, como también cierta ayuda masculina en el hogar, sin la cual les resultaba difícil arreglárselas. Y venir a ayudar primero una vez, luego otra vez, palabra por palabra, y podría terminar, por supuesto, en una relación íntima, ya sea de una sola vez o múltiple, es decir, tal mujer podría ser en realidad una amante para este hombre en algún momento. Tal base permanente. La esposa oficial del hombre que la engañó, por supuesto, se enteró tarde o temprano, pero tampoco tenía mucha influencia para manejar esta situación de alguna manera. En general, la cultura popular recomendaba ignorar y no darse cuenta de esta situación, no causar escándalos al marido, y tal conducta y estrategia social se consideraban sabias, porque no era rentable para una mujer, es decir, una esposa oficial, perder a su marido, porque él era el amo, el dueño de la casa, el padre de los hijos, y no le convenía ir a otra mujer. Y es por eso que hubo casos, yo mismo registré más de una vida y una historia real, cuando las esposas oficiales sabían de eso, y simplemente trataban de no notarlo ni hacerle caso, simplemente entendiendo que solo empeoraría la situación, y esos las mujeres, según los modernos, las llamamos amantes, en principio, esta situación también era beneficiosa para ellas. Por supuesto, hubo conflictos, peleas y cosas por el estilo entre las mujeres, pero de todos modos, como regla, al hombre le convenía, por así decirlo, vivir para dos familias. A veces se puede pasar por alto que las relaciones íntimas, es decir, las traiciones ocurrieron con el padrino o con el padrino. El hecho es que la institución del nepotismo en la cultura tradicional ucraniana estaba profundamente arraigada y, después de bautizar a un niño, se producían relaciones íntimas muy estrechas, contactos, ayuda, etc. entre los cónyuges. Es decir, se consideraba inadmisible e inaceptable que el hombre de un extraño visitara a otra mujer, y visitar la casa del padrino se consideraba bastante normal. Y puedes suponer y realmente fantasear que después de venir una vez, luego venir una segunda vez, y no hay padrino y solo está su esposa, incluso canciones ucranianas, es decir, el folclore ucraniano también habla de esto en tales tramas, por lo que más tarde, entre personas que se comunican de cerca y, a menudo, discuten algunos temas comunes, estas personas tenían intimidad emocional, luego atracción sexual y, de hecho, podría terminar en sexo y otras relaciones íntimas. Pero a diferencia de las prácticas anteriores de larga convivencia con una madrina o padrino, empezó a volverse sencillamente imposible, porque se consideraba un gran pecado y una gran vergüenza, y por supuesto, como ahora podemos decir, no había perspectivas de desarrollo en la relación. ¿Cuáles son las características de la situación de los solteros y solteras? La posición de las personas solteras, tanto hombres como mujeres, en la sociedad tradicional ucraniana, era extremadamente baja. Se creía que estas personas no pasaron una etapa importante de la vida, no crearon una familia y no crearon una familia, no tienen hijos. Es decir, si estas personas eran hombres, no fueron invitados a las reuniones de la comunidad del pueblo, no fueron consultados, las mujeres también fueron ignoradas y no invitadas al colectivo de mujeres, para realizar una serie de rituales. Es decir, creer que una mujer así con su presencia y participación en los rituales traerá varias desgracias, etc. Además, las personas solteras estaban dotadas de ciertas propiedades demoníacas, es decir, la gente creía que estas personas eran propensas a la hechicería, la brujería y otras magias negativas, se creía que eran malas, es decir, debían evitarse de varias maneras. Aunque en realidad hay que mirar esta situación de otra manera, desde otro punto de vista se puede decir que las mujeres solteras estaban desprotegidas, es decir, no tenían, como decían entonces, un hombre que pudiera defenderlas y eso cabe suponer que en cierta medida estas además de esa presión moral y psicológica, las mujeres también experimentan presión física. Es decir, los hombres casados y los hombres solteros podían cortejarlas de la misma manera, usando la fuerza física de la misma manera, incluso hubo casos en que la situación llegó al punto de la violación, entendiendo perfectamente que esta mujer no iría a ningún lado a denunciar, porque incluso ahora se habla mucho de ello cuando se acusa a la víctima de haber provocado al hombre, de hablarle mal o de estar mal vestida. Es decir, para una aldea ucraniana tradicional, una mujer soltera, especialmente si era joven, bella y atractiva, podría ser muy peligrosa para ella,
porque podría convertirse en objeto de violencia física por parte de los hombres, incluso sin protección alguna y sin contar para su protección de la sociedad de la época. ¿Cuál fue la actitud hacia la violación? Este tema en sí, el tema de la violación, no fue estudiado ni revelado por los etnógrafos, en su mayoría hombres, en la sociedad tradicional ucraniana. Es decir, hubo violaciones. ¿Quién fue el violador? ¿Cómo lidió la sociedad con este violador? ¿Lo estaba castigando la sociedad? ¿Era la víctima culpable? Es decir, se puede suponer que este problema, si es que existió, se mantuvo en silencio, porque este tema es incómodo, es un tema que es mejor no discutir, no notar, etc. Hay información de que si cierto joven sedujo a una niña, y hubo rumores de que fue él quien la convirtió en una niña por deshonra, entonces la comunidad del pueblo podría reunirse e ir a su familia, a su casa, es decir, a sus padres y a él, para esclarecer esta situación, incluso podrían amarrarlo a un poste o golpearlo, e incluso hacerlo en público, avergonzarlo, etc. Es decir, si se trataba de la niña, entonces de esta manera, como presionando a él y a su familia, lograron que se casara, es decir, se consideraba que si el violador o el hombre que deshonró a la niña se casaría con ella, es decir, si crean una familia y el niño nacerá en un matrimonio oficial, entonces de esta manera parece evitar el castigo, por así decirlo, es decir, se corrige a sí mismo. Sí, bueno, de nuevo, la pregunta es si esta chica quería casarse con él, pero la sociedad creía que definitivamente lo quería. Por supuesto, el tipo podría evitar esto de cualquier manera, es decir que no estoy involucrado aquí, que para averiguarlo exactamente, se necesitaban testigos, y así presentar varias excusas, es decir, esa pregunta se consideró muy difícil. Y también exactamente, si hablamos de la violación de mujeres adultas, solteras o viudas jóvenes, coberturas, etc., entonces se necesitaban testigos para esto, y este tema era muy íntimo y delicado. No todas las víctimas, no todas las mujeres decidieron esto y, además, se dieron cuenta de que lo más probable es que no la apoyaran. Es decir, se puede suponer que todo esto se mantuvo en silencio, que no se habló de ello, y de esta manera, por supuesto, también le dio a los hombres una cierta base para comportarse de esta manera en el futuro. Pero en la etnografía ucraniana y la etnología como ciencia, hay una serie de temas que requieren una cobertura detallada, consideración y discusión pública. La violación es uno de esos temas.